Ok, chicos, buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a un taller, a un webinar eh, nuevo. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar nuestro taller el día de hoy. Les pido como siempre que por favor puedan durante la presentación mantener en silencio sus audios. Ya saben que pueden utilizar cualquiera de las dos opciones para hacer consultas, ya sea por el chat, que estoy en todo momento revisando, o también pueden optar por usar el audio si es que lo desean. Todo es bienvenido. La idea es que podamos tener feedback, podamos compartir un poquito el conocimiento con ustedes. ¿Ok? Bienvenidos al taller nuevamente. El taller el día de hoy se llama ¿Cómo hacer un dashboard de control de fletes con Excel? Esto desde el punto de vista del transporte. ¿Ok? El flete como un ingreso que tiene el transporte producto de los servicios que da. Es una perspectiva de ese lado. Pero igual, la idea es que ustedes lo puedan ver, lo puedan compartir y pueden, creo yo, aplicarlo sin ningún inconveniente a cualquier proceso, se puede aplicar a cualquier negocio, cualquier industria. Lo pueden hacer sin inconveniente. Ya saben, como siempre, estamos grabando el taller. Al finalizar el taller les voy a enviar tanto la hoja de trabajo desarrollada como también le voy a enviar la grabación, ¿no? Para que todos lo tengan como siempre lo hacemos. Así que vamos a dar inicio a nuestro taller, ¿no? Ya saben que pueden siempre consultar cualquier cosa por cualquier medio. Siempre gracias a la plataforma Sexperto, que se caracteriza siempre por realizar talleres bastante prácticos, ¿no? Esa es la idea de los talleres. Ok, bueno, para los que no me conocen, siempre me presento nuevamente. Mi nombre es Miguel Bernal. Abajo están mis datos de contacto, mi correo personal y mi celular para que me escriban cuando gusten, sin inconveniente. Yo siempre los atiendo con gusto. En lo que pueda ayudarlos, lo voy a poder hacer. Ok, soy ingeniero industrial de profesión. Tengo una maestría, es un MBA en una escuela de negocios de la Universidad Católica, aquí en el Perú. Tengo bastantes años de experiencia en la parte de cadena de suministro, logística. Soy actualmente gerente de operaciones en una empresa de retail y también he tenido varios años de experiencia en otras empresas, ¿no? Siempre en la parte de la gerencia de cadena de suministro. También soy consultor senior con más de 15 años de experiencia en implementación siempre de sistemas de información gerencial, tableros de mando con Excel, Power BI, indicadores. Y también soy docente con especialización en diferentes áreas, no solamente en cadena de suministro, sino también en recursos humanos, finanzas, control de gestión y varias otras áreas. Así que con gusto los voy a poder ayudar en lo que pueda. Ok, empecemos primero por entender un poquito cuáles son los pasos para elaborar un tablero de mando, un dashboard. Ok, estos son, considero yo, los pasos que se aplican en general para la construcción de un tablero de mando. Primero es la obtención de los datos. Estos datos se obtienen de diferentes fuentes. Puede ser un ERP, por los cuales ustedes bajan la información en bruto y la tienen. Puede ser también información registrada de manera manual, es decir, a través de plantillas que ustedes puedan tener en Excel, en cualquier otro formato de base de datos, lo pueden tener, incluso Access, la que sea, ¿no? Es lo primero que hay que hacer, bajar la información, la obtención de datos. Y siempre hay dos formas nada más, ¿no? A través de alguna herramienta, algún sistema, algún RP, o de forma manual. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego de ello viene la preparación ya de los datos, es decir, la depuración de los datos, la revisión, la estandarización. Esta parte de la preparación de los datos siempre es muy importante, porque nos va a ayudar a poder corregir algunas deficiencias que puedan tener los datos. Deficiencias principalmente en datos que podrían estar mal escritos, ¿no? Muchas veces para los que conocen un poco más de calidad de información, si un dato contiene algún carácter distinto, incluso hasta un espacio diferente, puede hacer que el dato sea distinto. En realidad es diferente, ¿no? Es como escribir, pues, no sé, mi nombre, Miguel Bernal, como uno de los clientes, y de repente entre el primer nombre y mi apellido, entre Miguel y Bernal, hay dos espacios en blanco. Y tengo otro registro en donde no tengo ese espacio en blanco. Entonces, para fines de cualquier procesador de datos, son campos diferentes. Van a ser distintos, a pesar que uno podría verlos, incluso podrían visualizarlos que son exactamente iguales. Sin embargo, para fines de cualquier preparación de datos son distintos. ¿Okay? Eso es importante.
la preparación y la depuración de los datos. Luego viene ya la parte del modelado de datos, es decir, comenzar ya a elaborar un poco las métricas, los indicadores, los reportes, y luego ya viene la visualización de los datos, utilizando algunos queries. En este caso nosotros vamos a utilizar bastantes tablas dinámicas para la elaboración de los reportes, y finalmente ya la presentación y el reporteo de los datos. Para eso yo normalmente les recomiendo que utilicen gráficos, ¿no? Muchas veces en un gráfico se presenta la información de manera mucho más ejecutiva, más gerencial. Es mejor presentarlo en un gráfico o acompañado de algún cuadro adicional para que ayude, ¿ok? En la información. Siempre es importante presentarlo de esa manera y apoyado en alguna segmentación de datos que pueda tener los reportes. Entonces, esa información es muy importante. ¿Ok? Entonces, ahora sí, veamos ya la parte práctica. Voy a compartir ya mi pantalla ahora para que puedan ver ya la hoja de trabajo. Listo. Ok. Yo les había enviado a todos la invitación y en la invitación había adjuntado un archivo con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Aquí tengo el archivo, esta es la hoja de trabajo. ¿Todos están viendo la pantalla de la hoja de cálculo? ¿Todos lo pueden ver? Por favor, me confirman. ¿Por el audio o por el chat? Sí se está visualizando, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Perfecto. Sí se ve, ok. Excelente. Ok, entonces en esta hoja de trabajo que les había compartido y que luego se los voy a enviar, tengo la información de la base de datos que hemos bajado. Como les decía, este reporte que vamos a construir el día de hoy es desde el punto de vista de una empresa que brinda servicio de transporte, ¿ok? Entonces es de la perspectiva en este caso, del operador, del proveedor. Vamos a mostrar un poco cómo está la evolución de sus ingresos, que para ellos constituye el flete, ¿no? Como ingreso, o sea, desde el punto de vista de una empresa de transporte, por el lado, para que lo sepan, para que se entienda mejor. Entonces aquí tengo la información que hemos bajado de los sistemas de información que ellos tienen, de sus ERPs. Tengo la información de la fecha, el pedido, a qué cliente corresponde, el número de transporte, el proveedor, en el caso sea una empresa que de repente subcontrata a alguno de sus proveedores para la atención de sus pedidos o el servicio que dan. El tonelaje del camión, estoy asumiendo también que en este caso la distribución es más por peso que por volumen, ¿ya? Es parte de lo que uno puede asumir. El tipo de servicio que desarrollan, el peso realmente que está transportando y el tipo de lugar de entrega. Esta es la información que yo he bajado y vamos a comenzar a trabajar. Ok, para ello nosotros tenemos el encargo de poder elaborar el reporte y hemos establecido aquí algún listado de reportes. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Antes de construir los dashboards, primero es plantearse un poco sus objetivos. Y el objetivo en este caso para nosotros es elaborar estos reportes que se presentan en la pantalla, ¿no? Que son 8 reportes que vamos a construir el día de hoy, ¿no? El ingreso por fletes de manera general, luego lo vamos a presentar la evolución de los fletes por año y por mes, los fletes por tipo de servicio, por proveedor, en este caso por los subcontratistas que la empresa tiene. Vamos vamos a calcular el flete por tonelada, en este caso la unidad de medida más importante es el tonelaje, lo vamos a calcular por tonelada transportada, ¿no? Y luego, como tenemos también en la información, tenemos información de los costos, vamos a poder llegar a obtener hasta incluso la utilidad bruta, y esa la vamos a presentar por mes y por año, por tipo de servicio y finalmente por proveedor. Entonces, aquí tenemos varios reportes que vamos a desarrollar. Esperemos que completemos el objetivo de completar todos los reportes. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos aquí la base de datos. Esta base de datos, como ustedes podrán ver, está en bruto. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder trabajar un dashboard es poder construir una base de datos que pueda ser dinámica. Entonces, siempre que nosotros trabajamos tablas dinámicas en Excel, las tablas dinámicas siempre trabajan sobre rangos fijos. ¿Ok? Para que lo entiendan, voy a hacer aquí un ejemplo. Entonces, tengo acá la información y voy a construir una tabla dinámica a partir de esta base de datos. Para ello, lo que hago es me posiciono en la base de datos, me voy al menú insertar e inserto una tabla dinámica. Entonces, si ustedes podrán ver, el Excel reconoce el rango de datos. En este caso, el rango de datos empieza en la fila 1, ¿cierto? La celda A1 hasta la fila P,
y la celda 677, que es la última celda que tiene este rango de datos. Pero aquí tengo un primer inconveniente, que si yo lo trabajo de esta manera, las tablas dinámicas que se generen a partir de esta base de datos van a quedar siempre fijadas en este rango, en el rango que empieza en la fila 1 y le termina en la 677. Entonces, ¿qué pasaría si yo comienzo a agregar mes a mes o semana a semana más datos en la parte de abajo, ¿no? Porque esa es la idea. La idea es que tú puedas ir agregando mayor cantidad de registros, mayor información, de acuerdo a cómo vas actualizando el día a día. Entonces ese rango de datos va a quedar muy corto. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Tú tendrías que estar ingresando a cada una de las tablas dinámicas que tú has creado y comenzar a modificar los rangos. Ya no las 677, sino probablemente las 750, 800, la fila 800. Entonces no es recomendable trabajarlo así, porque tendrías que tú estar constantemente actualizando. Entonces, eso es lo que no vamos a hacer. Nosotros necesitamos que el rango sea dinámico. Entonces, ¿cómo hacemos que estas tablas dinámicas tengan rangos dinámicos? Ah, ok. Entonces voy a cancelar y lo primero que tenemos que hacer es crear una tabla. Eso es lo primero que hay que hacer siempre a la hora de desarrollar nuestros tableros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se crea una tabla en Excel? De la siguiente manera. Me posiciono en la base de datos, me voy al menú Insertar y aquí arriba, en la parte superior, tengo una opción que dice Tabla. ¿Ok? Y le doy clic ahí. Automáticamente el Excel ya reconoce, al igual que se hizo con la tabla dinámica, reconoce qué datos tiene. Incluso también reconoce que la tabla o los datos tienen un encabezado, que normalmente es la primera fila, ¿no? Reconoce los encabezados. Si no reconociera los encabezados, lo que va a hacer también la tabla, el mismo Excel, es crearle un campo distinto, ¿no? Como título a cada una de las columnas. Pero en este caso, como justo la primera fila corresponde a los nombres de las columnas, entonces lo único que vamos a hacer es le vamos a dar a aceptar. Le doy a aceptar y listo. ¿Qué ha hecho el Excel? Ha creado una tabla. Entonces, ¿cuál es el objetivo de crear una tabla? La tabla tiene rangos dinámicos, es decir, que si nosotros vamos agregando aquí hacia abajo mayor información, la tabla lo va a reconocer. Es decir, la tabla va a seguir cogiendo esos rangos adicionales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Perdón, si alguien tiene alguna consulta. Edwin, ¿tienes alguna consulta? Veo que me estás escribiendo por favor, si tienen alguna consulta me la hacen sin ningún inconveniente. Sí, Edwin, sí las envié la invitación, había un archivo que estaba adjunto. Igual al final, no se preocupen que al final del taller, del webinar del día de hoy, yo les voy a pasar por correo a todos, sin excepción, a todos, les voy a mandar esta hoja que estamos trabajando y también les voy a mandar la hoja en blanco y la hoja desarrollada, ¿no? Para que lo puedan tener, ¿no? Y la grabación, ¿no? Como siempre les he mencionado. ¿Ok? Entonces, hemos ya creado la tabla. Entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que mostraba antes con esto? Miren, voy a insertar ahora a partir de esta tabla, una tabla dinámica. Entonces me voy al menú insertar y le doy tabla dinámica. Entonces, al insertar la tabla dinámica, si ustedes se dan cuenta, la tabla dinámica se origina en el origen, en este caso, es el nombre de la tabla, que en este caso se llama tabla 2, ¿correcto? Entonces, ya tiene un rango dinámico o una referencia a una tabla que esta tabla tiene o contiene datos dinámicos. Cuando la tabla va agregándose más información, siempre va a seguir llamándose tabla 2 o la tabla que el nombre que ustedes le quieran dar, ¿no? También se puede cambiar el nombre de la tabla sin ningún inconveniente. Entonces, esa es la diferencia de trabajar las tablas dinámicas a partir de datos así en bruto, de hacerlo utilizando esta alternativa, ¿no? La alternativa de trabajar una tabla de datos. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar, eso es muy bueno para hacerlo. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que hicimos, ya hemos creado nuestra tabla. Ahora vamos a comenzar a llenar algunos campos que no lo tenemos aquí, que obviamente nos van a servir para poder calcular nuestros reportes. ¿Ya? Primero lo que voy a hacer es voy a fijar aquí, voy a inmovilizar los paneles para que cuando me mueva un poquito a la derecha no se pueda ver toda la información completa. Entonces lo primero que tengo que completar es el flete del camión. ¿Ok? Ojo que aquí hay algo muy importante. Si ustedes se dan cuenta, un transporte, que es el número de transporte, es decir, el camión, tiene varios pedidos. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, el número de transporte que dice 20.001, que corresponde a este proveedor, es un camión de 7 toneladas, ¿no? De 7.000 kilos. El tonelaje
está expresado aquí en kilos, ¿no? No tanto es tonelaje, sino 7.000 kilos, 7 toneladas para que se entienda mejor, ¿ok? Pero miren, lleva varios pedidos y aquí está el peso de cada uno de los pedidos. Entonces, ustedes saben que los fletes de los camiones tienen diferentes tarifas, y esas tarifas, en este caso, la tenemos aquí registrada en esta pestañita, que es la tarifa. Este es el flete de cada uno de los camiones, pero ojo que es completo, ¿ok? Es completo. Entonces, esta información, imagínense, yo le he inventado los valores, ya, imagínense que está en soles, en dólares, en la moneda que ustedes quieran tener sin ningún inconveniente. Entonces, lo que voy a hacer es voy a completar el flete aquí del camión. Ojo, teniendo en cuenta que cuando yo jale el flete, no es que el flete sea por cada pedido, sino es el flete de todo este camión. Ojo con eso, ¿no? Ahora solamente lo voy a jalar para que luego vean cómo lo vamos a asignar, porque hay que asignarle el flete de acuerdo al peso que tiene cada uno de los pedidos. Entonces, ¿cómo jalo el flete a partir del tonelaje del camión? De la siguiente manera. Voy a insertar una pequeña fórmula. La fórmula sería una función de búsqueda, porque voy a buscar, de acuerdo al tonelaje, cuál es el flete del camión. Entonces, ¿qué hago? Inserto la función buscar vertical, que es una función conocida en Excel, que nos ayuda a encontrar el valor. Le doy buscar vertical. ¿Qué valor voy a buscar? Voy a buscar el tonelaje del camión. En este caso, el tonelaje del camión está dado por esta columna, la columna G. Y ahí dice, y miren, miren lo que sucede cuando tú trabajas con tablas, ya el Excel también reconoce toda la columna y reconoce el nombre del campo, ¿no? En este caso, el nombre del campo es justo el nombre de la columna, que es el tonelaje. Matriz de la tabla se refiere a en dónde yo voy a buscar la tarifa. En este caso, la tarifa está en este cuadro. ¿Ok? En este cuadro de aquí, que puedo marcar todo o puedo marcar simplemente estas dos columnas. Voy a marcar estas dos columnas nada más. Entonces, ¿qué columna es la que quiero que se presente en el cuadro? Es la columna número 2, porque en la columna 1 está el tonelaje y en la columna 2 está el flete. ¿Ok? Entonces, indicador de columna le coloco 2 y como rango le coloco 0 porque creo que me muestre el valor. Listo. Entonces, yo ya jalé de aquí el valor del flete. Pero ojo, como les decía, el flete se repite, en este caso 4 veces, porque es la cantidad de pedidos que contiene ese camión, ¿ok? Entonces, eso hay que tener cuidado a la hora de poder calcular el valor real del flete, ¿no? Porque lo tenemos que distribuir en función del peso real, ¿no? Por eso incluso aquí tengo una columna, es el porcentaje de asignación, y eso es lo que lo vamos a hacer a continuación. Luego también el costo del camión, es decir, cuáles son los costos que tiene ese camión para luego poder sacar la utilidad, ¿no? Es decir, por cada traslado que se realice en ese camión, cuánto es la utilidad que está generando el servicio, ¿ok? Y ese costo también lo tengo aquí en el mismo cuadro que yo he completado. Para cada uno de los tipos de camiones o el tonelaje que tiene cada camión, yo le he puesto aquí algunos de los costos que pueda tener ese camión, ¿no? Que involucre. ¿Qué costos podría tener? Podría tener el costo del personal, costo del combustible y algunos otros costos adicionales. Ustedes pueden agregarle los costos que quieran, pueden tener el costo de la depreciación del vehículo, el mantenimiento, otros costos. Yo así aquí he puesto algunos costos como referencia, algunos costos del ejemplo, ¿ok? Entonces, un camión de 1 tonelada me cuesta, que tiene un flete de 250, vamos a decir dólares o soles, como lo quieren llamar, tiene un costo de 200 soles, ¿no? Que sumaría todos estos costos, que sería el costo del personal, el costo del combustible y los otros costos que están relacionados. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito aquí colocar en esta base de datos? Lo que voy a hacer aquí es colocar y jalar el dato del costo del camión. Y eso es lo que voy a hacer. Inserto la misma función, buscar vertical. ¿Qué es lo que voy a buscar? Nuevamente busco el tonelaje, porque está el costo en función del tipo del camión, que es el tonelaje. Me voy al cuadro donde están las tarifas, sombreo toda la columna donde están los valores, y lo que voy a hacer es, voy a indicarle qué número de columna muestra el costo. Perdón. Perdón. Ok. Aquí regreso para ver la columna, ¿no? Sería el tonelaje es la primera columna, tenemos la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿correcto? El costo total está en la columna número 6. Y el rango se coloca el valor 0. Y listo. ¿Se han dado cuenta? Creo que no les expliqué en la fórmula anterior, y eso es lo bueno también de trabajar en tablas, que cuando tú trabajas en una tabla, cuando tú aplicas una fórmula en la primera celda, automáticamente te rellena el Excel toda la tabla, toda la columna, ¿no? Porque tiene la misma fórmula y te aplica todo, ¿ok? Listo. Entonces ya hemos
ya hemos jalado el flete, ya hemos jalado los costos, pero no se olviden que esto es de todo el camión, ojo, es importante, del todo el camión, ¿ok? Y aquí yo en cada uno de estos transportes, yo tengo varios pedidos que están llevando, ¿ok? Entonces ahora nos toca, tenemos que calcular o encontrar un porcentaje de distribución. ¿Cuál es el porcentaje de distribución de cómo se va a distribuir tanto el flete como el costo en función de cada transporte? Y esa distribución, dependiendo de, obviamente, la unidad de medida que tenga cada camión, podría ser el peso real o podría ser el volumen, si es que fuera el caso de una empresa que no trabaja mucho con peso, sino con el volumen ocupado. ¿Ok? Pero para este ejemplo, yo he considerado que la variable que nos va a ayudar a poder encontrar esa distribución de cómo vamos a distribuir los pedidos en ese camión, obviamente va a ser el peso. Mientras más peso tiene, debería también tener una mayor distribución, ¿no? En cuanto a los costos y también del ingreso. Entonces, ¿qué necesito? Necesito encontrar qué porcentaje del peso representa cada uno de los pedidos sobre el total del tonelaje, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a calcular de manera dinámica este porcentaje de distribución, o yo le he llamado asignación, para luego encontrar ya esos valores. Entonces, ¿cómo sería? Lo único que tendríamos que hacer nosotros es dividir el peso real entre la suma de los pesos de ese transporte, ¿ok? Esa es un poco la dinámica. Ahora lo vamos a hacer aquí en el Excel. Pero si yo quisiera saber qué porcentaje de asignación yo le voy a dar a este pedido, a este primer pedido, sería dividir 1593, que ese es el peso en kilos, entre el total de esa carga. ¿Ok? El total de la carga, que sería, si yo lo calculo así, sería 6.388 kilos que está llevando. Entonces, si yo divido 1.593 entre el total de ese transporte, yo encuentro qué porcentaje del, vamos a decir así, del camión está ocupando ese pedido. Y por lo tanto, esa debería ser la forma como yo distribuyo tanto los ingresos como los gastos para ese pedido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago? De la siguiente manera. Le voy a insertar un igual y lo que voy a hacer aquí es dividir el peso real entre, y aquí viene el tip, ¿no? Que es la clave, que es insertar una pequeña fórmula que me ayude a sumar los pesos, pero por transporte. Entonces, ¿qué hago aquí? Aquí inserto una pequeña función. Entonces, ¿cómo insertas una función dentro de otra función o dentro de una fórmula? De la siguiente manera. Te vas a esta parte superior izquierda, donde listas aquí todas las funciones que ya antes has trabajado. Si esa función no la encuentras aquí, te das aquí a más funciones y buscamos la función que me va a servir. Entonces, ¿qué función yo voy a utilizar? Voy a utilizar la función sumar si conjunto, porque yo necesito sumar los pesos de acuerdo a un criterio. ¿Y cuál sería ese criterio? Sería el número del transporte, ¿ok? Entonces aquí lo que hago es, busco esa fórmula, sumar puntos y conjunto, y la tengo aquí. Listo. Rango de la suma sería el rango de todos los pesos. En este caso voy a sombrear toda la columna de los pesos, todo. Los criterios sería la columna donde está el número del transporte, es decir, el ID o el número que identifica a un transporte, porque cada transporte es diferente. Y en ese caso, la columna sería el número del transporte. Entonces sombreo toda la columna. Y el criterio sería solo el número del transporte que corresponde a esa fila, ¿no? Listo, nada más, y le doy a aceptar. Perfecto. Y listo, ya tengo la asignación. Como este es un valor, obviamente, que va entre 0 y 1, yo lo voy a cambiar aquí y lo voy a expresar en porcentaje. Y listo, y ya tengo aquí la distribución que tiene cada peso. ¿Y cómo compruebo si está bien? De la siguiente manera. Yo voy a filtrar solo un transporte para que vean. Voy a filtrar aquí el transporte primero, que es el transporte 20.001. Entonces, los pesos totales que lleva este camión, ya les había dicho, es 6.388 kilos. ¿Ok? Entonces, la suma de las asignaciones que tiene cada uno de los pedidos me debería dar 100%. Si no me da 100% es porque no está distribuido correctamente. Entonces, lo que hago aquí es para comprobar, sumo o selecciono todos los 4 datos y aquí la suma me sale 100%. Entonces, ya encontré que está bien. Es decir, ya sabemos cómo se asigna, cómo está distribuido cada pedido en este transporte, en función del peso. No se olviden lo que les dije, ¿no? En este caso estamos trabajando con peso. Si ustedes tienen otra realidad, en la realidad en la que trabajan con volumen, tendría que ser lo mismo. Tendrías que tener tú la capacidad del camión en volumen y el volumen transportado, ¿no? Por cada pedido. Si es un mix de los dos, yo les recomiendo ahí que trabajen con una medida que se llama el peso volumétrico.
¿ya? Que normalmente trabaja entre el peso real y el peso volumétrico, que el peso volumétrico es una fórmula, ¿no? Es el volumen entre una determinada cantidad o un parámetro, que incluso muchas empresas de mensajería lo utilizan, no se lo pueden encontrar rápidamente en Internet. Me parece que es 5.000 o 6.000 el valor con lo cual se divide el volumen total entre ese valor y encuentras el peso volumétrico, ¿no? Para que sea más real, ¿no? Si tú trabajas con un mix de los dos, ¿no? Es decir, tú transportas tanto peso como peso volumétrico. Entonces siempre tienes que quedarte con el mayor de los dos. Ok, entonces ya hemos comprobado que efectivamente está bien, porque si yo sumo estos 4 valores me debería dar 100%, es decir, que está distribuido de manera correcta. Entonces ya encontré cómo es que se asigna cada uno de estos pedidos. Por lo tanto, ahora sí calculo el flete real, ¿no? El valor del flete ya por pedido. Y sería, no es más que multiplicar el flete total del camión por ese porcentaje de asignación o distribución. Y listo. Aquí le vamos a ver el formato nada más. ¿Y cómo comprobamos que está nuevamente bien? Exactamente con la misma lógica. Yo sumé los 4 primeros y me da 100%. Aquí, si yo sumo los 4 primeros fletes, me debería dar el flete total, que es los 400 soles o dólares, ¿no? Imagínate. Entonces aquí sombreo y si se dan cuenta en la parte de abajo, figura 400 soles, ¿no? Entonces está bien. Entonces con esta manera estamos comprobando que está bien. Y para el costo hacemos exactamente lo mismo, que sería multiplicar el costo del camión por el porcentaje de la asignación. Y listo. Y solamente luego le damos el formato que tenemos. Perfecto. Entonces, ya con esto, ¿qué puedo hacer? Ahora sí puedo calcular mi utilidad, ¿no? A ver, aquí tengo una consulta. Lincoln me pregunta, Miguel, consulta, ¿por qué se prorratea el peso de esa manera si las fechas de despacho son distintas a pesar de coincidir el número? Sí, efectivamente, Lincoln, aquí hay un error en la fecha de despacho debería ser la misma. ¿Ok? Es una buena observación. Es algo que a la hora que hemos jalado los datos, no es correcto, ¿no? Pero debería ser la misma fecha. ¿Ok? Es decir, que todos los transportes deberían tener la misma fecha. ¿Ok? Pero vamos a asumir que es de esa manera. Pero en la práctica sería así. O sea, la observación que me dice Lincoln es muy buena. Me dice, ¿por qué lo distribuimos si tienen fechas de despacho diferentes? ¿No? Aquí. En realidad aquí debería ser todas la misma fecha. Sino que a la hora que como estos datos nosotros lo calculamos de manera aleatoria, hemos puesto randoms, valores así aleatorios, probablemente no nos hemos dado cuenta y hemos puesto fechas diferentes. Pero en realidad en la práctica esta fecha debería ser la misma para todos los 4. O sea, sí. 2 de febrero, 2 de febrero, 2 de febrero. ¿Sí? ¿Ok? Eso de todas maneras, muy buena la observación que hace Lincoln. Pero como obviamente es un dato académico nada más, vamos a asumir que son fechas distintas, ¿ya? Para no tener este inconveniente. ¿Ok? Entonces ahora sí, calculamos la utilidad. La utilidad sería tan solo calcular la diferencia entre el valor del flete menos el costo. Y ya tenemos la utilidad. Es decir, la utilidad que me genera por cada pedido. ¿Ok? Incluso si nosotros sumamos, obviamente, los 4 pedidos, me da la utilidad general que genera este flete. ¿Ok? Entonces, listo. Con eso ya hemos completado toda la información. A ver, ¿qué más puedo agregar? De repente puedo agregar el año y el mes, que también lo podemos calcular directamente. Pero yo lo voy a agregar aquí como una función para que ustedes también sepan, ¿no? Voy a agregarle aquí que me calcule el año y que me coloque el mes. Listo. El año, si yo quiero calcular el año sobre el reporte, si es que tuviera que comparar, lo único que hago aquí es inserto una función para calcular el año. Y esa función es, como su nombre lo indica, es el año. El año de la fecha. Selecciono la fecha y automáticamente me muestra el año. Listo. Y si yo quiero el mes, para el mes también yo puedo agregar la misma función, la función mes, pero me muestra el número. Entonces yo no quiero que me muestre el número, yo quiero que me muestre de repente el nombre del mes para que se vea más bonito. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a, Estela me consulta, el porcentaje de la utilidad. No es necesario colocarlo en la tabla porque lo vamos a calcular como un campo calculado, pero ahora lo vas a ver. ¿Ok? Voy a colocar aquí los datos del mes como un artificio para calcular el nombre mes. Como les digo, no es necesario, pero se los voy a presentar. Entonces aquí les voy a colocar, por ejemplo, que el mes 1 hace referencia al mes de enero, y así sucesivamente hasta diciembre. ¿Ok? ¿Para qué? Para presentarlo aquí mejor. En vez de colocarle la función mes y que me muestre el número, mejor colocamos el nombre del mes para que se vea más bonito. Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a insertar una pequeña función, una función de búsqueda, buscar vertical, ¿no? ¿Y qué cosa voy a buscar? Voy a buscar el número del mes que representa la fecha.
Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a insertar la función mes. Me voy a más funciones e inserto la función mes. Listo. Función mes de una fecha. Selecciono la fecha. Regreso a mi función principal, que es la función buscar vertical, y hago la búsqueda sobre esta base de datos. Lo fijo con la tecla F4 para que no se mueva a lo largo de la fórmula. Luego coloco como indicador el número del indicador que me interesa mostrar en la fórmula, que sería en este caso la columna número 2, que es el nombre del mes, y por último le coloco rango, siempre se coloca, cuando es valor exacto, se coloca 0, ¿no? O falso. Y listo, ya tengo aquí los nombres de los meses. Entonces ya tengo el año y ya tengo el mes. Perfecto, entonces ya completamos todo nuestro cuadro. Y con eso hemos terminado la primera parte, que es un poco el modelamiento de nuestros datos. Ya está listo nuestra tabla para poder calcular ahora sí nuestros reportes. Entonces empecemos a calcular nuestros reportes. Los reportes que nosotros necesitamos son estos. Tenemos que primero calcular un ingreso por flete por año global, luego por mes y por año, por tipo de servicio. Entonces, a partir de la base de datos que ya está creada en una tabla, lo que voy a hacer es insertar mis tablas dinámicas. Me voy al menú insertar e inserto mi tabla dinámica. ¿Ok? Como les decía, el Excel ya reconoce que la fuente, en este caso de datos, corresponde a una tabla, le doy a aceptar. Listo, entonces ya me crea una nueva hoja y en esta hoja voy a comenzar a calcular mis reportes. El primer reporte me pedía que yo calcule el ingreso por año. Entonces el año lo coloco en la fila y luego el ingreso, en este caso, ojo que aquí tengo que tener cuidado, ¿no? No debo colocar el flete del camión, sino lo que tengo que hacer aquí es colocarle el otro campo de flete, que es el que ya está distribuido en función de cada pedido. Listo, ya lo moví, ya tengo el flete. Y lo que tengo que hacer aquí es comenzar a darle forma, ¿no? Primero le vamos a cambiar el nombre a nuestra hoja nueva que hemos insertado. Le voy a colocar como nombre, por ejemplo, pivot, ¿ya? De tablas dinámicas o pivots. Entonces ya tengo aquí mi primera tabla dinámica. Le voy a dar el formato de número para que se visualice mejor. De repente sin decimales lo tengo entero. Imagínate que sean valores en dólares. ¿Ok? Ahora, para el diseño de la tabla dinámica yo siempre les recomiendo que utilicen el diseño tabular, que es la forma de presentar los datos en la tabla dinámica. El diseño de forma tabular te ayuda porque te muestra qué nombre de campo tienes. Si se das cuenta, aquí no sabemos qué campo es el que está tomando, sobre todo en los campos que están en las filas, ¿no? Sabemos que es el año, porque obviamente entendemos los valores, pero es mejor que aparezca. Entonces, para ello me voy al menú diseño del informe y le pido que me muestre de forma tabular para que aparezca el nombre del año. ¿Ok? Entonces ya tengo lo primero. Entonces, ¿qué voy a hacer? El siguiente reporte es mostrar lo mismo, pero por mes y por año. Entonces, ¿qué voy a hacer para estar, en vez de estar agregando una por una tabla dinámica, lo que hago es, de manera muy práctica, copio la tabla dinámica, seleccionas tú la tabla, le das control C, que es copiar, o también puedes ir al menú inicio, copiar, que tienes la opción de copiar, pero creo que todos conocemos esta opción de copiar, creo que es una de las más conocidas, los comandos más conocidos. Control C, copiar, y control B chica es pegar, ¿cierto? Copiar, control C, y pegar, control B chica. Eso es muy famoso en el Excel. ¿Okay? Eso lo hago. ¿Y para qué hago esto? Para que a partir sobre la tabla dinámica anterior, lo único que voy a hacer aquí es agregarle el mes en mi tabla dinámica. Le agrego el mes y ya tengo la distribución del mes. ¿Ok? Eso es lo que ya tengo como valor. Rápidamente. ¿Qué más me pide? Entonces ya completé este primer cuadro, ya tengo el segundo, ahora voy al tercero, por tipo de servicio. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente copio cualquiera de las tablas dinámicas, que podría ser la anterior o podría ser esta, le doy control C y aquí al costadito le doy control B chica. Y aquí voy a eliminar el año y el mes y voy a agregar el tipo de servicio, ¿no? El tipo de servicio que representa. Y listo, ya lo tengo. Nuevamente ya tengo el tipo de servicio para poder saber cómo presentamos el tipo de servicio en el cuadro. Listo. Luego copiamos nuevamente, le doy control B chica y lo que tengo que hacer ahora es presentar el reporte del flete por tipo de proveedor. En este caso el nombre del proveedor, ¿no? Listo, y ahí está, para poder saber cuál es. Entonces ya tengo, hasta el momento, desarrollado mis tablas dinámicas para estos 4. Luego me falta el flete por tonelaje, por mes y por año. Es decir, ya aquí estoy calculando una primera métrica, ¿no es cierto? Para poder saber cuántos dólares, vamos a utilizar una moneda muy conocida, dólares por tonelaje ingresa para la empresa. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? En este caso por mes y por año, dice, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy a copiar la tabla dinámica en donde se muestra el mes y el año, que es esta de aquí.
la selecciono, le doy control C, copiar, y aquí al costado le doy control V chica. Listo. Entonces aquí voy a empezar a calcular un campo calculado, una métrica, ¿no es cierto? En Power BI, por ejemplo, se utilizan métricas, cálculos, indicadores, y eso es lo que vamos a hacer. Voy a regresar el valor del campo del flete hacia los datos, y voy a crear aquí un campo, voy a crear una métrica. ¿Cómo se calcula o cómo se crea un campo calculado en Excel? De la siguiente manera. Te vas al menú Analizar, sobre la misma tabla dinámica, te vas al menú Analizar, tienes aquí la opción de Cálculos, le das clic ahí, Campos y elementos calculados, le das clic ahí y le dices Campo calculado. Perfecto, ya tengo el campo calculado. En la fórmula, ¿qué vas a hacer? Vas a colocar ahí los dos ratios, que en este caso es el flete, jalas, le das doble clic al valor del flete y lo divides, o sea, le agregas el slash para la división entre el peso del camión, ¿no? Entre, en este caso es el peso real, ¿no? Porque estamos calculándolo sobre el peso real, sobre peso, y le das a aceptar. Y listo, y ya tienes aquí el valor del tonelaje. Aquí lo voy a expresar en decimales para que se vea mejor. O incluso si lo quieren calcular por toneladas, porque estaba por kilos, vamos a modificarlo, ¿no? Por ejemplo, me voy al menú Analizar, campos calculados, campo calculado, aquí busco el campo 1, que es el que acabo de crear. De repente aquí lo multiplicamos por 1000 para que se visualice por tonelada, ¿ok? Y listo, se visualiza mejor, ¿no es cierto? Porque lo estaba dividiendo y como en el campo estaba en kilos, de repente si lo calculamos sobre toneladas se visualiza mejor. Entonces ya tengo aquí el campo, que es cuántos dólares, vamos a decir así, dólares, le voy a cambiar el nombre, por tonelada. Y ya tengo mi ratio, ¿ok? Ya tengo este de acá, y luego viene aquí la utilidad bruta por mes y año, pero lo voy a hacer como sugería nuestra amiga Estela, lo vamos a colocar como porcentaje. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar, por ejemplo, esta misma tabla dinámica, lo voy a copiar, control C, luego control V chica. ¿Para qué? Para presentar la utilidad bruta por año y por mes. Listo. ¿Qué hago? Regreso este campo hacia la zona de los valores y voy a crear aquí mi nuevo campo, que en este caso el campo sería el porcentaje de la utilidad. Y como ustedes saben, el porcentaje de la utilidad no es más que dividir la utilidad entre los ingresos, es decir, la utilidad entre el valor del flete. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear ese campo. Me voy al menú Analizar, le doy Cálculos, Campos y Campo calculado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la fórmula? La fórmula sería dividir la utilidad, le das doble clic, tienes la utilidad entre el valor del flete. Y listo. Le damos a aceptar. Y aquí lo tengo ya como porcentaje de la utilidad. Y aquí lo cambio a porcentaje, ¿no? De repente lo dejamos con una, o si no, con un decimal, ya como ustedes lo quieran trabajar. Y aquí le cambiamos el título y le colocamos porcentaje de MB, margen bruto, ¿no? Para que se entienda. O el porcentaje de utilidad bruta. Y listo, ya tengo el siguiente. ¿Cuál es el siguiente ahora? El siguiente es por tipo de servicio. Y luego, por último, por proveedor, para ver cuál es el proveedor que me genera mayor utilidad. Entonces, copio nuevamente la tabla dinámica. Lo pego aquí con control V chica. Regreso el año y el mes a la zona de campos y agrego aquí el tipo de servicio. Ya lo tengo. Y finalmente, nuevamente copio la tabla dinámica. Le doy control V chica para pegar. Tipo de servicio y aquí le agrego el proveedor. Y listo. Con eso ya tengo todos mis datos, ¿no? Todos los reportes, todos los queries, por decir así, ¿no? Porque cada uno de estos reportes es como un query. Ya tengo todos. Ahora lo que nos queda es armar nuestro dashboard, ¿no? Ya viene la parte más bonita, que es ya jugar con nuestro dashboard, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Para cada uno de ellos voy a insertar un gráfico, ¿ya? Voy a crear los gráficos con un criterio libre. En realidad no se me había ocurrido nada. Lo voy a hacer en este momento junto con ustedes, para que lo podamos trabajar. Entonces empezamos por este de aquí. Voy a insertar un gráfico. Cuando quiero presentar tal vez un gráfico en donde comparo meses o años, a veces lo mejor es utilizar un gráfico de columnas. Entonces, ¿qué hago? Me voy al menú Insertar e inserto un gráfico de columnas. Por ejemplo, aquí, este gráfico de columnas, en donde se muestra un año y otro año, ¿no? Completo. Obviamente, en este caso, se ve que hay una caída del ingreso por flete. Y luego ya se tendrá que analizar el porqué, ¿no? También habría que ver si están los meses completos, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, por ejemplo, no está completo porque el año 2018 está completo y el año 2019 solo tiene 3 meses, entonces eso hay que tener en cuenta.
Tal vez a la hora de revisar los datos podemos hacer que solamente comparemos los tres primeros meses del año para que sea más comparable, ¿no? Porque no tendría sentido comparar si no tienes el año completo. Luego viene la evolución del flete por mes y por año. Entonces, ¿qué hago? Menú insertar e inserto un gráfico. En este caso también un gráfico de columnas. Me va a ayudar mucho a presentar. Luego, el tipo de servicio. El tipo de servicio, yo aquí lo puedo presentar de diferentes formas. Yo puedo saber qué porcentaje, o sea, es decir, por ejemplo, una torta, un pie, yo puedo mostrar en el pie cuánto representa como porcentaje cada uno. O también lo puedo presentar simplemente como un gráfico de barras, ¿no? Si yo quisiera saber cuál es el tipo de servicio que más me genera, más ingresos. Yo lo dejaría como un gráfico tal vez así de circular para que se vea mejor, ¿no? Como un porcentaje, ¿ok? Lo voy a dejar ahí. Luego viene el ingreso de flete por proveedor. Aquí sí le puedo agregar un gráfico de barras. Menú insertar, gráfico de barras. Ahí está. Y luego ya lo vemos cómo le vamos a dar forma. ¿Qué más? Voy agregando. Aquí tengo el ingreso del flete por tonelaje. De aquí voy a insertar un gráfico, por ejemplo, de columnas. Luego le vamos a la fórmula, al formato. Luego aquí tengo el ingreso de la utilidad, ¿no? El margen bruto por mes. Aquí yo recomiendo utilizar un gráfico de este tipo, ¿no? De línea, con marcadores, porque se visualiza mejor. Luego aquí el margen bruto por tipo de servicio. Me voy a menú insertar, podemos insertar un gráfico, por ejemplo, de barras. ¿Ok? Y por último, el ingreso, en este caso, perdón, el porcentaje de margen bruto de utilidad bruta por proveedor. Me voy a menú insertar y inserto un gráfico, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Listo. Ya tengo todos mis gráficos. Para cada uno hay un gráfico, para cada reporte. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué hago? Lo que voy a hacer es, voy a crear una hoja en Excel en donde voy a mostrar ahí los dashboards. ¿Ok? En este caso, esta hoja nueva la voy a cambiar de nombre, le voy a colocar, por ejemplo, dashboard. Y aquí vamos a crear nuestro dashboard. Aquí lo vamos a colocar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya he creado un gráfico para cada reporte, lo que voy a hacer es mover los gráficos hacia esa zona. Entonces, ¿cómo movemos los gráficos hacia esa zona? Cada gráfico es un objeto. Por lo tanto, tú lo puedes seleccionar y lo mueves, como cualquier objeto que se mueve en Excel. Es decir, tú lo seleccionas, le das control X, que es cortar, o te vas al menú inicio y le das cortar con la tijerita. Control X es cortar. Le das control X, te vas al dashboard, le das un espacio para arriba colocar los segmentadores y le das ahí. Ya está. Me voy al siguiente nuevamente. Ahora lo que voy a hacer es moverlo de manera rápida, todos. Puedo seleccionar varios objetos al mismo tiempo, ya saben que para seleccionar varios objetos al mismo tiempo lo que tienen que hacer es utilizar el botón de control. Seleccionas el primero, marcas el segundo, el tercero y el cuarto, por ejemplo, le das control X para cortar y los mueves en masivo. Aquí le doy control B chica. Lo voy a mover así en masivo, luego lo vamos a ir dando forma y lo vamos a ir ordenando. Me voy más a la derecha que tengo más gráficos. Aquí tengo, selecciono los tres, le doy control X y le doy aquí control B chica. Y ahí están todos. Voy a ver si me falta alguno, de repente me he olvidado de alguno. Voy a de todas maneras contar cuántos reportes hay. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí, hasta la tonelada, dólares por tonelada, 6, 7 y 8. Entonces me debe faltar uno. Así que no le he movido todo completo. A ver, voy a regresar al dashboard para verificar cuántos hay acá. Arriba hay 4. Aquí tengo 1, acá tengo 2, 3, 4. Es posible que me falte de repente hacer alguno. A ver, voy a ver. Este primero, le voy a ir, están todos. A ver, vamos a ir dándole forma, ¿ya? Para que luego pueda ver cuál me falta, si es que no me doy cuenta. Vamos al primero, que es el ingreso por flete. El otro es por mes. Aquí al costado lo voy a poner. Luego viene este de aquí, lo voy a poner debajo. Aquí el siguiente.
A ver, aquí tengo una consulta que dice Javier, dice, Miguel, en la pestaña hay 8 tablas, ¿por qué mejor, dice, mejor no es hacer una sola tabla o lo hace por motivo de hacer los gráficos? No, cada tabla dinámica, Javier, está vinculada a un gráfico. Si yo utilizo uno, cada vez que yo modifico el gráfico o de la tabla, también se modifica el gráfico. Tú tienes que hacer por cada gráfico una tabla dinámica diferente. Ese es el motivo por el cual se realizan diferentes tablas dinámicas. ¿Ok? Entonces vamos a ir ordenando aquí. Este es el porcentaje por mes y por año. Luego el porcentaje por proveedor. Por tipo de servicio. A ver, ahora sí creo que está mejor. Por tipo de servicio ya está. Por proveedor, por mes y por año. Me falta creo que un gráfico para el... A ver. Este es el flete. Ya, creo que no le hice gráfico a este de dólares por tonelada. Menú insertar y le vamos a insertar ese gráfico de barras. Y listo. Ahora sí, control X y me voy al dashboard para poder agregarme. Lo voy a agregar aquí. Y ahí está. Ahora sí que tengo el porcentaje de margen bruto. Tengo el porcentaje de margen bruto por tipo de servicio y por proveedor. Listo. Ahora sí ya están todos. Ya tengo todos los 8 gráficos. Los 8 gráficos y ahí está. Perfecto. Ahora, ¿qué viene? Viene la parte más importante, ¿no? Cuando tú tienes un tablero de mando, tienes un dashboard, lo que sigue es agregar los segmentadores, es decir, las variables por las cuales vamos a colocar las diferentes, el análisis de sensibilidad que podemos hacer para cada una de esas variables. Entonces, ¿cómo insertamos un segmentador de datos? Ojo que cada segmentador de datos no es más que el nombre de alguna de las columnas. Cualquiera de las columnas, cualquiera de los campos es un segmentador de datos. Pero obviamente tenemos que saber qué segmentadores vamos a utilizar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a cualquier tabla dinámica. Me voy a cualquier tabla dinámica, por ejemplo a esta, la primera. Me voy al menú analizar y aquí le doy insertar segmentador o segmentación de datos. Entonces, ¿qué segmentación de datos le vamos a agregar? Le vamos a agregar, por ejemplo, el año, le vamos a agregar el mes, le vamos a agregar, por ejemplo, no sé, se me ocurre el tonelaje, para poder saber qué tipo de tonelaje es, y el tipo de servicio. Esos 4, por ejemplo, también podríamos agregar el nombre del proveedor si quisiéramos. Pero vamos a dejarlo con esos 4. Listo. Y ahí tengo yo los 4. Igual son objetos, los seleccionas al mismo tiempo todos, lo copias, en este caso, perdón, lo cortas, es control X, y aquí lo pegamos. Y listo. Aquí ya los tengo, y ahora lo que voy a hacer es lo voy a ordenar aquí. Primero voy a colocar el año. Lo voy a achicar aquí hasta que se presente bien, mejor. Entonces, como todo objeto se puede cambiar. Luego coloco al costado el mes. ¿Ok? Ahora en el mes, para que se visualice mejor, lo que voy a hacer es dividirlo en varias columnas. ¿Cómo se divide un segmentador en varias columnas? De la siguiente manera. Te vas al menú opciones y aquí donde dice columnas le colocas el número. Por ejemplo, le colocamos 4, ¿no? Para que se visualice mejor. 4 columnas. De tal manera que lo presente en 3 filas. 4 por 3 filas son 12 meses que tiene el año. Nos vamos al siguiente, el tipo de servicio. Eso lo podemos dejar así con solamente 3 filas, una sola columna. Y por último, el tonelaje. El tonelaje lo voy a agregar también ahí, que se muestre mejor, 4. De repente lo agrego ahí. Listo. Y lo voy a agregar aquí al costado uno más, ¿no? Para tenerlo completo. De repente es el nombre del proveedor. Otra forma también de agregarle el segmentador es que sobre algún gráfico, te posicionas sobre algún gráfico, le das menú de analizar, igual también hace lo mismo. Insertas el segmentador de los datos. Ok, aquí agrego es el proveedor y listo. Ahí tengo el proveedor. Aquí lo voy a colocar aquí al costado y le voy a hacer que se presente de repente en 2 columnas, ¿no? Para que se visualice mejor. Y ahí está. Perfecto. Ya tengo todos los segmentadores de datos y ya tengo todos mis gráficos. Ahora viene la parte bonita, ¿no? Que es jugar ya con la presentación o los formatos de los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero, quiero saber si los segmentadores están funcionando. Es decir, si yo le doy clic en alguno de los datos que se muestran en cada segmentador, debería cambiarme todos los gráficos. Vamos a ver si esto es así. Por ejemplo, aquí en el año. Si yo selecciono año 2019, deberían moverse todos los gráficos.
le doy clic en el 2019 y veo que no todos los gráficos se han actualizado. Solamente se ha actualizado el primero y no todos. Ah, ok. ¿Y qué ha pasado? Es que no todos los datos probablemente están, o todos los segmentadores no están conectados con todos los gráficos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la conexión de cada uno de estos segmentadores con todos los gráficos dinámicos. ¿Y eso cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Esto tiene que ser uno por uno, segmentador por segmentador. Marcas el primero, te vas al menú opciones, y aquí está en la conexión de los informes. Tenemos que conectar con todos los informes. Le das clic en conexión y aquí vas a ver con qué tablas dinámicas está conectado. En este caso solamente estaba conectado con el primero, así que tenemos que marcarle check en todas las tablas dinámicas. Listo, ya hice el primero, me voy al siguiente, y si se han dado cuenta, cuando ya completé el primero, ya los gráficos comienzan a actualizarse uno por uno. Listo, me voy aquí. Perfecto, voy al siguiente. Seleccionas cada uno, uno por uno. Listo, y este último. Listo, ya están todos. Ahora sí, ¿cómo comprobamos que estén bien? Vamos a darle clic en 2018 y ya comienza a actualizar toda la información del año 2018. Si solamente mostramos 2019, te muestra 2019. Ok, si queremos comparar, por ejemplo, de los 2 años, solamente enero, febrero y marzo, que es lo que yo les decía, lo que tenemos que hacer aquí es, tú puedes utilizar la selección múltiple. Marcas 1, por ejemplo, te muestra enero. Con estas opciones de selección múltiple, tú puedes, le das clic ahí y puedes seleccionar al mismo tiempo otros más. O también lo puedes hacer utilizando el control también. Con el control también lo puedes hacer. ¿Ok? Pero ahí está, ¿no? Si queremos comparar los 3 primeros meses del año 2018 con los 3 primeros meses del año 2019, lo hacemos de esa manera, seleccionando los 3 primeros. Y ya luego tú puedes utilizar cualquier comparación, ¿no? Si quieres comparar solamente el tipo de servicio, de uno en especial, los nocturnos, los servicios normales, los carros de 30 toneladas, los carros de 10 toneladas, y aquí lo puedes cambiar. ¿Quieres comparar algún proveedor o algo? ¿Sí? A ver, aquí tengo una consulta. Hola Miguel, consulta. ¿Qué le llaman cuadro de control? No entiendo tu pregunta. ¿En qué parte es cuadro de control? No sé si me aclaras tu pregunta, Martín. No la entiendo muy bien. ¿O te refieres al tablero de control que mencionaba? ¿A eso? Sí, el tablero de control se refiere al tablero de mando, o sea, se refiere al dashboard en general, ¿no? Cuando hablamos de un tablero, hablamos de una representación normalmente gráfica de las principales métricas o indicadores, ¿no? Este es un tablero, le decimos un tablero porque te muestra un resumen de los principales indicadores. ¿Ok? Incluso tú puedes agregar aquí algunos cuadros, que yo luego les voy a enseñar aquí cómo darle forma a algunos cuadros para que se visualice más bonito. ¿Ok? A eso. Ahora me dice, ¿se puede hacer un balance scorecard con lo que está presentando? Por supuesto. Ojo que aquí estamos presentando solamente algunas métricas. Nosotros podemos tener más información de diferentes otras alternativas, ¿no? Otros indicadores. Podemos ver cuál es el porcentaje de ocupación de los transportes, porque eso es otra métrica también. Podemos calcular, por ejemplo, si agregaríamos la fecha de entrega y la fecha pactada con el cliente, podríamos calcular nuestro indicador de on time in full, o los pedidos entregados a tiempo, los pedidos entregados conformes, todo eso se podría presentar en un solo tablero de mando grande que contenga toda la información. Entonces, ese es prácticamente como un balance scorecard, ¿no? De diferentes perspectivas que las puedas presentar. Ok, entonces ahora vamos a darle los formatos. ¿Ya? Voy a darle los formatitos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a cambiarle los colores. Perdón, ¿alguien tiene alguna consulta? Ok, a ver, tengo aquí una pregunta de Rafael. Me dice, ¿queda muy pesado para una junta directiva? No, no es muy pesado en realidad, porque una vez que ya tú estás conectada a la información con los reportes, no es nada, nada pesado. Al contrario, ¿no? Es bastante asequible el manejo. Incluso si ya tú pasas a un siguiente nivel, que es poner todos tus reportes, todos tus indicadores en Power BI, por ejemplo, lo puedes presentar hasta incluso en la nube, en Internet, ¿no? Esa es la ventaja de hacerlo en otro formato. Entonces, es diferentes formas de presentar la información. Entonces, vamos a darle formatos. Me voy a darle los formatos. Me voy al menú opciones, al seleccionar el segmentador. En el menú opciones tengo diferentes colores aquí, ¿no? Voy a trabajar, por ejemplo, ahora se me ocurre trabajar con los verdes. Vamos a trabajar con los colores verdes, ¿ya? De repente representativos de la empresa.
Permítame un segundo, creo que alguien tiene uno de los audios prendidos, se está filtrando ahí. Lo voy a... A ver, aquí tengo una pregunta adicional, me dice Miguel, ¿para las tablas dinámicas creadas no es mejor que tengan el nombre relacionado con la gráfica? El nombre, sí, claro, los nombres le puedes dar el que tú tengas, ¿no? Yo aquí le voy a colocar los nombres en cada uno. Cuando le comience a dar el formato de los colores, le voy a agregar los títulos, porque eso es importante. Cada gráfico tiene que tener un título, eso es importantísimo. Si no tiene un título, no sabes qué significa, ¿no? Incluso en muchos de los casos, cuando tú presentas un gráfico que tiene más de una serie, tienes que agregar una leyenda, ¿no? Para que sepas qué cosa te muestra cada una de las cosas, ¿ok? Incluso aquí de repente podríamos tener el ingreso y le agregamos podemos combinar, ¿no? Este de aquí, de repente con el margen para que se visualice mejor por año. Lo podemos también hacer sin ningún inconveniente. Ok, entonces estoy trabajando con los colores verdes. Me voy aquí, nuevamente utilizo los colores verdes. Si yo lo quiero hacer de manera masiva, lo que hago es selecciono al mismo tiempo todos, esto de aquí, por ejemplo, y le cambio color verde. Otra cosa importante es que si yo no quiero que aparezcan los de otro color, los que no tienen datos, tú puedes seleccionar todos los segmentadores, así como lo estoy haciendo yo. Te vas a la configuración de los segmentadores y marcas aquí la opción de ocultar los elementos que no contienen datos, para que no se muestren, ¿no? De tal manera que cuando estás cogiéndote un año, ya si no tiene valores, ya no te muestra ese año completo, ¿no? Solamente si tiene valores te muestra. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo así completo. Listo, entonces ya tengo la primera parte. Lo que hago aquí voy a cambiarle el menú en el diseño. Por ejemplo, le voy a presentar esta forma de presentar, que es un estilo de diseño del gráfico. Como estoy trabajando con los colores verdes, le voy a cambiar aquí que me presente de color verde, los gráficos. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer aquí? Elimino la leyenda, no tiene sentido colocar una leyenda, porque si no se visualiza mal. Y otra cosa importante es que no debería mostrarse los botones. Entonces te vas al menú analizar y aquí quitas los botones de los campos en esta opción. ¿Qué hacemos aquí? Le agregamos un título, ¿no? Para que se vea bonito el título. Entonces aquí le coloco en negrita el título, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta utilizar mucho este tipo de letra, que es el Arial Nova Font, este de aquí. ¿Y qué cosa le puedo poner aquí como título? Ingresos, fletes en dólares por año. Ingresos de fletes en dólares por año. Ahí está. Listo. Acá lo achico un poco para que se visualice mejor, le pongo negrita. Y ahí tengo, ¿no? Ingresos por fletes por año. Ya tengo ese color, este color de repente lo puedo cambiar si quisiera, ¿no? Como estoy utilizando los colores verdes, de repente le voy a agregar un verde más oscuro, más fuerte. Aquí, ¿qué puedo hacer? También igual, en el menú diseño, de repente le coloco este de aquí que se ve mal, le cambio aquí los colores, cambio los colores a utilizar los colores verdes que estamos trabajando. ¿Ok? ¿Qué más? Le elimino la leyenda, no tiene sentido colocar una leyenda, eso es clave. Chicos, cuando tú presentes un gráfico con una sola serie, no es necesario agregarle la leyenda, porque se supone que te muestra solo esa información. ¿Ok? ¿Qué más? Eliminamos los botones. Y nuevamente el título, ¿no? Aquí es. Vamos a poner así, fletes, dólares por mes y año, por ejemplo. Aquí le cambiamos el color negrito, y ahí lo podemos dejar, si quieren con ese tipo de letra o cambian la letra que ustedes quieran, ¿no? Lo ponemos para mantener el estándar tamaño 16. Ya tengo el siguiente. Me voy al siguiente, en el caso del PAI, en este caso del PAI, aquí le quito el tipo de servicio para que se muestre todos. ¿Qué puedo hacer aquí? Me voy al menú diseño, aquí tienes diferentes formas, por ejemplo me quedo con este de aquí, este estilo de aquí, y le cambio los colores, ¿no? Para que se visualice, por ejemplo, los colores verdes. Ahí está, en cada uno. ¿Qué más? Siempre en un gráfico de Pipe es importante colocar, sí, aquí los valores. Para ello tengo que agregarle las etiquetas. Me voy al menú diseño, agregar elemento del gráfico, etiqueta de los datos, y le doy aquí más opciones. Y las más opciones aquí tengo para colocar, ¿no? Puedo colocar el valor o puedo colocar el porcentaje. Yo creo que el porcentaje es suficiente para colocar, para poder saber, es decir, de toda la torta, qué porcentaje representa de los ingresos cada uno de los servicios. ¿Ok? ¿Qué más? En menú analizar le quito los botones. Aquí le pongo el título, ¿no? Aquí le puedo colocar como el título es porcentaje de los ingresos por tipo de servicio. Ahí está. Y aquí le cambio, ¿no? De color negrita y le pongo, listo, ahí está. Me voy al siguiente,
Este es los ingresos ya por flete, por tipo de proveedor o por proveedor. Aquí tengo diferentes formas de presentarlo. De repente voy a dejarlo con este, pero también igual le cambian los colores, ¿no? Ahorita le voy a cambiar los colores, ¿ah? Vamos a quitarle aquí los botones, menú analizar, los botones, la leyenda ya saben, se puede quitar. Aquí le puedo cambiar el color del fondo, el relleno del fondo le pongo un color verde, o de repente este verde oscuro de aquí, para que se visualice. Aquí los colores de cada una de estas barritas los ponemos, por ejemplo, blanco para que se visualice mejor, y le agregamos las etiquetas de los datos, ¿no? Para que se visualice al final. Y ahí está. ¿Ya? Ok. Otra cosa importante en este gráfico, por ejemplo, es que se vea tal vez ordenado, ¿no? Para que se visualice mejor, es decir, ordenado de mayor a menor. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que se ordene? Para ello me tengo que ir a la tabla dinámica que alimenta este gráfico. Antes lo voy a cambiar aquí, ingreso por fletes, dólares por proveedor. ¿Sí? Ahí está. Aquí lo voy a achicar para que se visualice todo en uno solo, a ver si entra. Ahí está, perfecto. Entonces habíamos dicho que para que se visualice mejor este de aquí, lo vamos a ordenar de mayor a menor. Entonces para ello me voy a la tabla dinámica y me voy justo a esa tabla dinámica, que es esta, ¿no? En donde se muestra el flete por proveedor. Para que en el gráfico se muestre de manera ordenada, de mayor a menor, aquí en el cuadro lo tengo que ordenar al revés. Acuérdense de esa lógica. Para que en el gráfico se presente ordenado de mayor a menor, yo lo tengo que ordenar aquí en la tabla dinámica de menor a mayor, o sea, al revés. Entonces te vas al menú datos y le das clic aquí donde dice ordenar de menor a mayor. Si tú lo ordenas aquí de menor a mayor, en el dashboard se va a presentar de mayor a menor. ¿Ok? Y está ordenado. Vamos al siguiente, que es en este caso el ingreso por tonelada. El ingreso por tonelada en el menú diseño tienes acá diferentes formas de presentar, ¿no? Voy a cambiar esta de aquí, por ejemplo. ¿Ok? Elimino la leyenda, quito los botones, le coloco los colores, le pongo aquí en el formato, colores relleno de la forma, por ejemplo este verde de aquí, y aquí le cambiamos a un color de verde aquí, diferente. Aquí este color de repente le pongo un verde oscuro, ¿no? Para que se visualice así. ¿Qué más hago aquí? Le cambio el título. ¿Qué título le pongo? Igualito, ¿no? En este caso es fletes, ingreso de fletes, dólares por tonelada, para que se entienda. A ver, aquí tengo una consulta que me hace Liana. Espérame un segundo, por favor. Voy a solamente cambiarle el tipo de letra. Listo. ¿Ya? Y le voy a agregarle siempre en el menú diseño las etiquetas de los datos para que se visualice. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Liliana me hace la pregunta. Dice, ¿se pueden combinar con otro fondo y color? Por supuesto, ahorita lo vamos a ver, te refieres al fondo de la hoja, ¿correcto? Dice, o se utiliza el mismo para que quede más prolijo. No, en realidad, Liliana, tú combinas los colores que tú gustes. Ahorita lo vamos a ver, tú combinas los colores que tú quieras. Vamos a hacerlo como más o menos yo lo había pensado ahorita, y luego me dices si te gustó o no. Si no, le cambian los colores que tú gustes. Eso es dependiendo de cada uno de ustedes. Me voy al menú diseño para este caso, por ejemplo. Acá hay diferentes formas de presentar. A ver, me voy a quedar con alguno que me guste. De repente, hay varios, ¿no? Varios que son interesantes. De repente, a ver, voy a quedarme con este de aquí. Perfecto. Eliminamos la leyenda. Lo dejamos así. Cambio los colores a verde, como estoy trabajando. Se visualice. Quito los botones de los campos. El título, le pongo porcentaje de margen bruto por mes y año. Ya está el título. Nuevamente aquí el título lo cambio le pongo negrita y Arial Nova, el que estoy utilizando, ¿no? De repente aquí sí es importante agregarle las etiquetas de los datos, ¿no? Siempre en la parte de encima, para que se visualice mejor. Ok, ya tengo el siguiente. Me voy a los otros últimos dos que ya me falta. Aquí el porcentaje del margen bruto por tipo de servicio. Ok, aquí podemos utilizar alguno otro. Por ejemplo, y lo vamos a combinar con colores verdes nuevamente. O este de aquí. Listo.
¿Qué más? Eliminamos los botones. Si se han dado cuenta, casi todo siempre es la misma lógica, ¿no? Eliminas los botones, eliminas la leyenda, le pones título. Aquí es porcentaje de margen bruto por tipo de servicio. Y ustedes le cambian en los colores que ustedes quieran, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Y por último, este de aquí, menú diseño. De repente lo dejamos con este de aquí. Cambiamos los colores, o si no, yo mismo le cambio los colores. Formato, el relleno, le cambio un color que quiera. Y aquí está, ¿no? Listo. ¿Qué más hago aquí? Elimino los botones y le pongo el título, ¿no? Porcentaje de margen bruto por proveedor. Y listo. Aquí le agrego de todas maneras la leyenda para que, perdón, la etiqueta de los datos para que se vea mejor. Ahí está. Y está. Y luego hay que ordenarlo de repente aquí de mayor a menor, ¿no? Ya sabemos. Entonces para ello me voy a la tabla dinámica que alimenta ese cuadro, que es este de aquí. Y aquí lo ordenamos al revés, ¿no? Ordenado de menor a mayor para que en el gráfico se presente de mayor a menor. Listo, ¿qué más puedo hacer? A ver, Javier me hace una pregunta, dice, ¿por qué en la pestaña donde se encuentran las tablas pusiste pivot? No, le puse pivot para identificar el nombre, Javier. El nombre en realidad tú le puedes cambiar el nombre que quieras. Le pides cuadro si quieres, cuadro, lo que tú quieras. Yo le puse pivot porque casi siempre utilizo ese nombre para identificar que son las tablas dinámicas, pero le pones el nombre que tú gustes, ¿no? Sin problema. Ok, ¿qué más puedo hacer aquí? Para terminar, por ejemplo, es que no me gustan las líneas de las cuadrículas que se ven atrás, les quito. ¿Qué más puedo hacer? Alguien por ahí me decía si le puedo agregar un fondo. Sí, le puedo agregar un fondo. Miren, acá estaba el otro gráfico que no me había dado cuenta. Lo voy a borrar porque está repetido. Por ejemplo, aquí hasta aquí le agrego un fondo. Por ejemplo, ¿qué fondo le voy a agregar? De repente un fondo de color verde para que se visualice. Listo. ¿Qué más? Quito los encabezados, quito la barra de fórmulas para que se visualice y al final aquí voy a contraer la cinta de opciones para que se visualice mejor la tabla dinámica. Ahora sí. Ahora sí. Se había cortado un poco la comunicación y ahora está. Ahora sí, Liliana, no sé si ahora te gusta así, está mejor. ¿Qué te parece? ¿Quedó bien? Y ahí tenemos nuestra tabla dinámica, perdón, nuestro tablero de mando, el dashboard de control de fletes. Y al final, ustedes son los que eligen los colores, ¿no? A mí se me ocurrió hoy día trabajar medio ecológico, con colores verdes, pero ustedes definen los colores, le dan los colores, incluso ustedes le pueden colocar alguna imagen, el logo aquí arriba, el logo y esas cosas, ¿no? Lo pueden ustedes hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Pueden utilizar los gráficos que quieran. Yo normalmente trato de utilizar colores un poco más ejecutivos, ¿no? Para que se visualice mejor. Entonces ahora ya nos toca solo jugar con la información, ¿no? Si queremos analizar, por ejemplo, 2019, podemos ver, ¿no? El ingreso del 2019 fue de casi $21,000 en los 3 meses del año. Podemos ver que en esos 3 meses, el mes de marzo es el mes que ha tenido menor ingreso. Podemos analizar, si quieren ustedes, el mes de marzo. Le explica aquí arriba en marzo y solamente, perdón, aquí quitamos la opción de esta opción de marcar y marco solamente marzo. A ver, ahora aquí está, ahora sí. Ahí está. Sino que estaba utilizando la selección múltiple, por eso que me salía así. Por ejemplo, solamente marzo, y aquí analizo qué sucedió en marzo. Por ejemplo, en marzo, ¿qué sucedió? Significa que de los ingresos, el 58% de los ingresos está por servicio normal, o sea, el servicio regular que tenemos. Aquí, por proveedor, tenemos que Andes S.A., que es uno de los contratistas, es el que mayor ingreso ha tenido. Y luego podemos ver que nuestro ingreso por tonelada es de $64 y el porcentaje de margen bruto es casi 26.5, ¿no? 26.4%. Vemos que el mayor porcentaje de margen bruto se genera por el servicio nocturno, probablemente porque obviamente tiene un mayor ingreso que se genera ahí. Y a nivel de proveedor, el proveedor que más utilidad nos genera es Transportes Hernández, ¿no? Que eso es lo que nos genera. Entonces, de esa manera ya analizamos. Le quito aquí la opción y ya puedo tener nuevamente la visibilidad toda conjunta. Si quiero analizar solamente algún camión en especial, por ejemplo, camión de 10 toneladas, analizo un poco cómo ha ido la evolución. Si quiero de todos los años, del 2018 hasta el 2019, ahí puedo ver, ¿no? Cómo ha ido la evolución de las ventas o de los fletes que ha tenido este proveedor, ¿no? Puedo comparar, obviamente, siempre con la salvedad que estamos comparando aquí, años completos. Si yo quisiera solamente comparar 2018 con 2019 al mes de marzo, lo que hago aquí es
selecciono con el control al mismo tiempo los tres y ahí estoy comparando, ¿no? Enero, febrero y marzo, y estoy comparando 2019 versus 2018. Yo puedo observar que, por ejemplo, para este tipo de camión, el de 10 toneladas, que puedo observar que el ingreso se ha casi cuadriplicado, ¿no? Está 4 veces de lo que se había facturado en el año 2018, ¿no? Versus el 2019, ¿no? Ha habido un importante crecimiento, sobre todo en el grueso del ingreso se debe al tipo de servicios normales, ¿no? Y así está. Entonces, de esa manera, en este caso, por ejemplo, el margen bruto en casi todos es 30% de utilidad, ¿no? Que se genera. Y luego aquí le quitan. Entonces, de esa manera hemos terminado el dashboard y con ello hemos terminado el taller. Aquí quería solamente mostrarles algo adicional. También ustedes aquí pueden insertar los cuadros, estos cuadros, también se pueden insertar en los tableros, ¿no? En los dashboards. Incluso aquí tú le puedes cambiar el diseño. Aquí el diseño le podemos colocar, por ejemplo, unos colores verdes. Aquí. Lo voy a contraer para que se visualice mejor. Perdón, las reformulas, ahí está. ¿Qué más le podemos agregar? De repente le podemos agregar, por ejemplo, algunos formatos condicionales, aquí en el menú inicio, que yo utilizo mucho también, por ejemplo, esta barra de datos, y ya estos cuadros de aquí lo podemos ya mostrar de esta manera mucho más grande, ¿no? Se visualiza mejor. Es otra manera también de agregarle algunos cuadros al dashboard, también lo podríamos agregar en alguna parte de aquí, ¿no? Podemos hacer un espacio para agregarle los cuadros y se visualiza mejor. Entonces, de esa manera hemos terminado el webinar. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta o algo que les aclare, algo adicional. ¿Todo claro, chicos? A ver, aquí Mario me dice colocar los meses, bajo el año en las tablas. No entiendo muy bien, ¿a qué te refieres con colocar los meses bajo el año en las tablas? O sea, aquí en los cuadros presentamos los meses, o sea, al revés, o sea, que se muestre de la otra manera. Sí se puede, para el otro lado. Sí, lo puedes cambiar. En vez de fila lo pones como columnas y se muestran los meses. No sé si eso es lo que te entendí. O sea, imagínate aquí, lo voy a mover por aquí, por ejemplo, y tú quieres a ver, si es que te entendí, que el mes aparezca en el otro lado, o sea, sí, para que se visualice así. ¿Algo así querías, Mario? No sé si eso era lo que estabas buscando, que quede bajo el año en la misma columna. ¿Algo así? ¿O al revés? Solamente cambias el orden. No sé si eso era la consulta. Perfecto, chicos. Entonces, si no hay más, no sé si hay alguna otra consulta, algo adicional, no se olviden que yo al final igual, dice, Carlos me dice, ¿dónde lo puedo ver de nuevo? Me perdí en las gráficas, pero muy buen trabajo. Sí, Carlos, no te preocupes. Terminando el taller, terminando ahora la presentación, yo bajo la grabación y se los comparto a todos por correo, ¿no? A todos los que les he mandado por correo les voy a mandar igual, ¿no? Igual sin ningún inconveniente. ¿Ok? Y solo para finalizar, les quiero mencionar que, a ver, un ratito, por favor. De nada, Gino, gracias a ti. Les quiero solamente comentar que tenemos un próximo evento que lo estamos realizando la siguiente semana. Están todos invitados, el 28 y el 29 de octubre. ¿Ok? Vamos a hacer un evento en donde vamos a revisar muchos de estos reportes que estamos viendo justo aquí, lo vamos a ver ya con indicadores, algunos KPIs, y vamos a hacer un tablero de este tipo, ¿no? Con esta presentación en donde vamos a ver lo que les comentaba. Les comentaba que vamos a poder revisar ahí algunos indicadores de distribución y transporte. Entregas a tiempo, entregas completas, por contratista, por mes y por año. Vamos a ver el OTIF, los gastos de los transportes, cuánto representa cada gasto dentro de la estructura de gastos que tiene cada contratista, luego el porcentaje que representa el flete sobre los ingresos, si es, por ejemplo, no sé, la capital, provincia, para
para entender. Así que están cordialmente invitados. Me pueden escribir directamente o a través de los contactos que aparecen en la lámina. Ahí pueden preguntarles sobre los precios de los talleres. Así que están cordialmente invitados todos, chicos. Muchas gracias a todos y bueno, como siempre, para finalizar, les pido que por favor, si pueden, si podemos prender sus camaritas para poder compartir la foto como siempre grupal con todo el equipo. No, al contrario, gracias a ti, Gina, gracias Javier, gracias a todos. Excelente. Muchas gracias a todos. Ahí estamos, ya estamos todos, creo que sí ingresaron todos. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto, chicos. Muchas gracias. Nos vemos, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos a todos. Un abrazo, cuídense. Gracias a todos. Gracias, chicos. Nos vemos. Gracias.